El Gobierno Nacional ha ordenado la reducción de mi esquema de protección en niveles alarmantes. Me ha quitado la protección de la policía, ha quitado de mi esquema de protección las motocicletas que defendían mi carro blindado de una nueva bomba Lapa, ha quitado la gente más capacitada de mi esquema, sargentos de muchísima tradición en el servicio de la policía, con quienes estaré agradecido para siempre. Esta es una larga historia y una larga historia que el país debe conocer para que sepa cuáles son los abismos que se están abriendo a sus pies. Mi problema empieza con el llamado proceso 8000. El doctor Fernando Botero resolvió nombrarme su abogado para que lo defendiera y para que buscara una condena benévola sobre la base de su colaboración con la justicia, contando las ignominias que se habían producido a lo largo de ese proceso que desembocó en la elección de Ernesto Samper Pizano como presidente de la República con el dinero del cartel del Valle del Cauca y especialmente de los Rodríguez Orejuela. Acepté a sabiendas de los riesgos que corría. Trataron de matarme 3 veces. Debo decir y expresar un sentimiento de gratitud hacia el ministro de Defensa de entonces, el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, mi alumno y mi amigo de toda la vida, quien montó ese esquema de protección en 5 minutos. Bueno, en 3 ocasiones trataron de matarme desde el DAS. Trataron de secuestrar a mi esposa en un hecho verdaderamente cinematográfico del que pudo escapar casi milagrosamente. ¿En qué terminó el proceso 8000? Terminó en que el presidente Samper Pizano, el presidente narcotraficante, tuvo que utilizar y mover el presupuesto nacional para comprar la voluntad de decenas de congresistas, de representantes a la Cámara que se entregaron contra el pago de unas sumas gigantescas de dinero. Esa es la mayor vergüenza que ha cometido ningún presidente de la República y es el hecho más detestable que la historia de Colombia pueda recordar. Pero desde luego quedaron las cuentas por cobrar. Fernando Botero recuperó su libertad después de haber tenido el valor, la decencia, el coraje de contarle a los colombianos toda la verdad. Él decía y decía conmigo, porque estuve en todos los medios de comunicación, estuve en todos los noticieros de televisión, estuve en todos los espacios radiales, escribí en los periódicos, decíamos, ¿qué podemos hacer? Contar la verdad, veremos qué hace con ella el pueblo colombiano. Pues no hizo nada, fuera de dejar en vergüenza para siempre ese tramo de la historia de Colombia, no se hizo nada. Las cuentas quedaron por cobrar. Y el samperismo me las tenía que cobrar y me las cobró. Cuando empezó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y asumí nada menos que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para combatir el narcotráfico y para combatir a las FARC, para devolverle la paz a un país que se le había ido. Hay que recordar que la mitad del territorio nacional estaba en manos de las FARC entonces y que más de 250 municipios no tenían un solo policía. Hicimos una tarea inmensa y le declaramos una guerra al narcotráfico que era el epicentro, el combustible que alimentaba todas las guerras, según lo dijo repetidamente el presidente Uribe Vélez. Y lo hicimos a través de unos instrumentos que fueron letales para la subversión y para el negocio del narcotráfico en Colombia. Los bombardeos a los campamentos donde se alojaban estos bandidos, la fumigación aérea con glifosato, la extradición de estos bandidos a los Estados Unidos en grandes cantidades. Llevan mi firma más de 150 extradiciones de estos criminales. Y la extinción de dominio, que se ejecutó particularmente desde la Dirección Nacional de Estupefacientes a cargo del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien tuvo que pagar duro precio también por este enfrentamiento con la mafia. Así se logró romper la columna cervical de las FARC y de su entramado con el negocio del narcotráfico.
las FARC estaban vencidas en el año 2010. El presidente Uribe lo expresó en una frase que ha sido muy mal interpretada y que tal vez no fue feliz. La culebra está viva, dijo. La culebra estaba viva, pero estaba fugitiva. Todos estos bandidos que se fueron para Cuba no salieron de Colombia. Salieron de Colombia unos pocos, transportados por la Cruz Roja Internacional. ¡Qué dolor! Pero salieron en su mayoría de Venezuela, donde estaban albergados por el régimen procomunista de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Las FARC estaban vencidas, derrotadas. Y eso lo recuerdan ellos. Eso no lo pueden olvidar. Pues fue precisamente en un bombardeo del ejército de Colombia al campamento de Losada, del que escapó con vida y muy circunstancialmente, donde se encontró un documento muy especial, un documento que se llama Fernando Londoño Hoyos y está encabezado con una fotografía mía y donde está toda la historia de mi vida y donde concluye con 3 párrafos que me voy a permitir leer y que son los que explican lo que está ocurriendo en este momento. Dicen las FARC, comillas, como podemos ver en el transcurso de su actividad pública, siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo. Ocupó una posición en el Estado desde donde dio muestras de su posición antipopular fascista y de derecha. Luego de su paso por el Ministerio del Interior, dio a conocer sus verdaderos intereses y se convirtió en un enemigo abierto del pueblo y de las diferentes organizaciones populares y en especial de su ejército FARC-EP. Continúa. Ahora, después de una sanción impuesta por la Corte donde le es imposible ocupar cargos públicos, se ha refugiado en un programa radial llamado La Hora de la Verdad en la emisora Radio Super, desde donde hace señalamientos, impone posiciones absurdas y contra el pueblo y escupe balas y atiza el conflicto buscando culpables donde no los hay, manipulando la opinión pública, en definitiva, haciendo su posición como palabra santa y siempre en contra del pueblo y las diferentes expresiones populares como la Armada. Estoy leyendo textualmente. Esto está redactado por un bandido de esos, no sabe puntuación, no sabe gramática, pero lo estoy leyendo textualmente. Y concluye, por estas y más razones que más que el papel las debe decir la memoria, sabemos que este es un enemigo del pueblo y por ende de su ejército popular, FARC-EP. Y se ve la imperiosa necesidad de ajusticiarlo, teniendo en cuenta que es un representante de los gremios y de la clase dirigente, y sobre todo porque es un muerto que muy pocos van a llorar y del cual muchos nos alegraremos. Y con esta acción la mostraremos al pueblo que su ejército está en pie de lucha y siempre reivindicaremos sus derechos y castigaremos a sus enemigos. Este es el texto en la parte pertinente, lo que se llamaría el proveído en una sentencia judicial, donde aparece la pena de muerte que me decretaron las FARC-EP como enemigos suyos. Y esto fue después de mi paso por el Ministerio del Interior y de Justicia y cuando ya tenía en marcha mi programa La Hora de la Verdad, programa que desde luego les molestaba sobremanera y querían silenciar para siempre. Ese fue su intento. ¿Qué ocurrió entonces enseguida? Pues se tomaron medidas de precaución adicionales. Mi esquema de seguridad sabía qué le esperaba y cuáles eran los problemas que tenía, porque las FARC me iban a cobrar. Me iban a cobrar los bombardeos, la fumigación aérea, la extradición de sus bandidos, la extinción de dominio, será bueno repetirlo. Y se tomaron esas providencias. Y vino el acuerdo con las FARC, acuerdo que nosotros en La Hora de la Verdad intuimos y que dimos a conocer a la gente. Hablamos de unas reuniones que se celebraban en La Habana y nos desmintió Juan Mesa diciendo que eso era mentira, que no había ningún contacto en La Habana. Estamos hablando del año 2012, cuando ya estaba reunido Enrique Santos Calderón desde hacía meses
con estos bandidos de las FARC. Como nos oponíamos a lo que se llamaba el marco jurídico para la paz y era el único medio de comunicación que lo hacía, necesitábamos castigo. Y el castigo fue cumplir la sentencia de muerte que ya les he leído a ustedes. Con la bomba Lapa que estalló en la calle 75 abajo de la avenida Caracas, que fue puesta en mi vehículo, la única bomba Lapa que ha estallado en América. Con tecnología iraní o de la ETA, que son los únicos dos sitios donde se conoce la existencia de bombas Lapa. Esa bomba vino desde Venezuela, traída por las FARC. Eso se sabía desde el primer minuto, como lo dijo el comandante de la policía de Bogotá, en declaraciones que le costaron su carrera al servicio de la policía. Fui trasladado a la clínica del Country moribundo. Me salvaron los médicos maravillosos de esa clínica del Country, entre ellos el doctor Ospina Londoño, cirujano maravilloso, me salvó la vida. Y allá llegó rápidamente el general Naranjo, no para mostrarse solidario conmigo, sino para ver si sí estaba muerto o no estaba muerto. Y para salir inmediatamente a desviar la investigación en lo que es especialista y a decir que probablemente o seguramente no habían sido las FARC las autoras del atentado, sino muy probablemente algún movimiento de extrema derecha. Hipótesis investigativa, líneas de investigación, dice el general Naranjo, y se le llenaba la boca de agua, desviando la investigación a donde la ha debido llevar desde el primer momento, como lo dijo el general de la policía que tenía a su cargo la comandancia de la policía en Bogotá. Al mismo tiempo, el presidente Santos me visitó en la clínica. No digo que muy compungido porque no lo estaba, pero sí por lo menos en un gesto de decoro con una persona que había escapado de las garras de la muerte y de las garras de estos bandidos, y más se demoró en salir de mi cuarto de convaleciente. Ya me habían hecho las cirugías de rescate y salió a decir que seguramente había sido la extrema derecha y no las FARC las autoras del atentado. Ese día por la noche se votaba en el Congreso de la República el marco jurídico para la paz, al que nos habíamos opuesto hasta el último minuto. Nuestros últimos editoriales, antes de la bomba, son contra el marco jurídico para la paz con las FARC. Y esto es en el año 2012. Nos recuperamos. Salimos milagrosamente ilesos. Esto le costó la vida a una persona ejemplar de la Unidad Nacional de Protección, al conductor Ricardo Rodríguez, conductor escolta, y a un sargento de la policía que no olvidaré jamás, a Rosenberg Burbano, cuya familia ha quedado en la más lamentable condición y en total abandono. Rosenberg Burbano. Murieron los dos, quedaron despedazados. Yo salí milagrosamente vivo de ese infierno. Después continué mi tarea defendiendo las instituciones, defendiendo la patria y mostrando el horror que se nos venía con los acuerdos de paz con las FARC. Pasó el tiempo y un día me visitan los encargados de la inteligencia de la Marina, encabezados por el almirante Chandía. Estuvo en mi casa y allá se saludó con mi señora y se saludó conmigo para darme una razón. Las FARC me iban a secuestrar. Y eso no era una hipótesis, es que tenían elementos de inteligencia que le permitían asegurarme de que el secuestro era inevitable. Me iban a secuestrar. Entonces, ¿la razón cuál era? Advertirme generosamente para que tomara precauciones, no podía tomar ninguna, o para que saliera y me fuera del país y me callara la boca y entonces dieran por cumplida la sentencia, la muerte, simplemente por sustracción de materia. Le dije que no me iba a callar. Estuve un tiempo en los Estados Unidos y que no me iba a dejar secuestrar y que tendría una pistola para matarme, para suicidarme, si lo veía todo perdido. Y a Dios le pedía que me diera fuerzas para impedir la ignominia de ese secuestro.
Eso fue una visita especial de Echandía y de su gente, que fueron seguidas de varias otras. Estuve un tiempo en los Estados Unidos mientras se calmaban, bajaban las aguas, era la esperanza que tenía por lo menos mi familia. Mientras estuve en los Estados Unidos hicieron un disparo contra mi habitación. El disparo no le pegó a mi apartamento, sino al apartamento vecino. Y después dijeron que era alguien que estaba jugando con un arma de fuego y que se le había ido un disparo. Obviamente el disparo era para mí. Después recibo de la Unidad Nacional de Protección una nota donde me dicen que tienen noticias de que van a atentar contra mi vida otra vez. Contra mi vida y contra la vida del procurador. Tengo el documento escrito por la Unidad Nacional de Protección, que desde luego me dio un esquema, y un esquema compuesto, como estaba compuesto desde el comienzo, por gente de la policía. Recuerden que el muerto, la persona asesinada por las FARC, era un sargento de la policía, y la policía me acompañó siempre en este tramo muy preocupante de mi vida. Pero al mismo tiempo muy productivo, por lo menos con satisfacciones espirituales, porque he podido decir la verdad. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que continuamos librando la batalla. Logramos noticias que se sucedían unas a otras de los atentados en mi contra. Yo salía por los alrededores de mi casa con mi perrita a pasear los domingos por la mañana a las 6 de la mañana para respirar aire puro. Pues, señores, desde la cárcel de La Picota supimos que ya las FARC tenían listo un atentado con un francotirador a larga distancia para matarme cuando saliera otra vez con mi perrita. Otra vez a recluirme, otra vez la policía a cumplir su tarea, una tarea que la Dirección de Protección no conoce, no sabe, que es buscar en los alrededores de mi casa, anticiparse a las posibilidades del atentado. Antes del plebiscito, donde lanzamos una inmensa campaña desde la hora de la verdad, el único medio de comunicación que estuvo por el no, desde donde hablaron el presidente Álvaro Uribe Vélez, el doctor Oscar Iván Zuluaga, el doctor Iván Duque, el doctor Carlos Holmes Trujillo, todos los senadores y los representantes del Centro Democrático, invitando a la gente a votar por el no. Cumplimos nuestro deber, lo cumplimos a fondo y triunfamos en esa campaña. Y las FARC tienen otro motivo para no perdonar. Ellas siguen anotando en su libro de registro contable, en su memoria infalible, las cosas que hemos hecho para defender al país de sus garras, para que se libre de sus garras. Entonces estamos en estas. Tengo mi esquema, es un esquema importante, es un esquema pues costoso, dirán algunos. La vida mía algo vale, pero es que resulta que soy el único periodista de oposición que hay en Colombia, el único que enfrenta a las FARC, absolutamente el único. No hay ningún otro medio. En distintos medios hay periodistas que están diciendo cosas valerosas y que nos acompañan desde lejos en esta tarea. Y ahora hemos sido sorprendidos con la noticia de que nos quitan el esquema de la policía. Nos dejan simplemente en las manos de la Unidad Nacional de Protección. Y eso lo hacen en una resolución administrativa, la misma en la que dicen lo que nos vamos a permitir leer textualmente: que la persona identificada con el número de cédula relacionado a continuación presentó solicitud de protección. Esa parte no es verdad, nos la dieron de oficio, y en consecuencia le fue realizado el estudio del nivel de riesgo de que trata el artículo 2.412.35 del decreto 1066 de 2015, estudio que posteriormente fue presentado ante el grupo de valoración preliminar, en donde le fue ponderado extraordinario, el cual fue remitido a la Secretaría Técnica del Comité. Riesgo extraordinario. Y lo dicen en la resolución en la que me quitan el esquema. Un esquema
que queda asignado a la Unidad Nacional de Protección con los mismos elementos que ya tenía antes, con los mismos precarios medios de que dispone la Unidad Nacional de Protección. Unidad Nacional de Protección que va a pasar a ser un medio de las FARC. El director de la Unidad Nacional de Protección estuvo varias veces en La Habana rindiéndole pleitesía a estos bandidos de las FARC y prometiéndoles que la Unidad Nacional de Protección se va a poner a su servicio, y esos son los que me van a cuidar. Los que me van a cuidar, personas que son excelentes, maravillosas, las quiero con toda mi alma y las respeto, pero en cualquier momento las pueden cambiar. Están infiltrados y ya están siendo obligados, en mis ausencias, a servirle de escoltas a los miembros del secretariado de las FARC cuando llegan a Bogotá. Sí, señores, como lo escuchan, mis escoltas escoltan también a los miembros del secretariado de las FARC. Saque cualquiera las conclusiones y sepa qué es lo que se viene encima. Y es una cosa elemental y simple: el silencio del único periodismo de oposición que se hace en Colombia. El silencio del único periodista que sigue recordando con argumentos muy valiosos cómo es un sistema democrático y cómo se ha perdido. Y cómo no hay un sistema democrático en un Congreso que no tiene iniciativa. En un Congreso que solamente puede decir sí y no y que no puede modificar los proyectos de ley que le presentan una comisión integrada por las FARC y gobernada en últimas por Raúl Castro y por Nicolás Maduro, como lo dice el texto del acuerdo final con las FARC. No hay democracia en Colombia en esas condiciones. Y eso lo decimos todos los días y lo seguiremos diciendo mientras Dios nos mantenga con vida. Porque desde luego la sentencia ha sido dictada. Ayer me la notificaron en una notificación de esas edulcoradas y tramposas como todo lo que hace este gobierno. No lo mandamos matar, no, simplemente le quitamos la parte más valiosa y significativa de su esquema, la parte que contaba con elementos de protección eficaces y con gente altamente preparada para el efecto y que representa la institución. La Unidad Nacional de Protección no es una institución del Estado, es un organismo de rara y extraña composición que ahora quedará en manos de las FARC. De manera que la sentencia está clara. El propósito es evidente: silenciar al Centro Democrático definitivamente en momentos en que viene el año el 2017 y comienzos del 18, de la gran campaña por la recuperación de Colombia. Porque tenemos que impedir los colombianos quedar en manos de las FARC, quedar en manos de estos bandidos, que ya lo dijeron en los llanos del Yarí, que ya lo repiten cuantas veces puedan, que son una organización marxista-leninista. Ellos no saben eso qué es, pero hay unos que sí saben de qué se trata. Los que mueven los hilos, los que conducen estas historias, los que me mantienen en muerte civil. Yo soy, señores, un muerto civil. La muerte civil me la decretó el Tartufo, el Contralor General de la República, que ahora está también en la Unidad Nacional de Protección, exigiendo que me quiten parte fundamental de mi esquema porque es muy costoso para el Estado. El mismo Tartufo que me condenó a muerte en unas decisiones que tengo demandadas en el Consejo de Estado y que están engavetadas y se quedarán para siempre engavetadas. Llevan 12 años esperando una decisión que no se va a producir porque el Consejo de Estado hace política y no administra justicia. Esa es mi condición, esa es la situación. Y ante ella le quiero decir al Gobierno Nacional que me he dado por notificado de una sentencia a muerte contrariando el artículo 11 de la Constitución Política del país, pero que no me doy por vencido, que no me entrego, que no me doy en fuga, que daré la cara y que seguiré cumpliendo con mi deber, que mi vida está en manos de Dios, mi protección en las de San Miguel Arcángel por su intercesión ante Dios, porque soy profundamente creyente y porque ya me salvaron de un atentado. De manera que esta es la situación, y sepa el doctor Villegas, y sepa el presidente Santos, y sepa el general Naranjo, que no me rindo y que no me fugo,
y que aquí estaremos y que le diremos al país la verdad y que llamaremos a los colombianos a votar contra la ignominia y contra la entrega y contra la reducción de este país a ser un esclavo de un sistema marxista-leninista totalitario como el que rige en Venezuela o en Cuba o como el que se está inaugurando por cuarta vez en Nicaragua. Eso en Colombia no va a pasar mientras tengamos voz y mientras nos podamos defender. Estamos en las manos de Dios y no en las manos de la Unidad Nacional de Protección. Y el director de protección puede hacer cuantas cuentas imbéciles quiera hacer. El designio es claro y es un acuerdo que él hizo en La Habana con estos bandidos, con los mismos que dictaron la sentencia que me he permitido leer ante ustedes en un documento de 7 páginas en la que consta que Fernando Londoño Hoyos es un condenado a muerte por las FARC. Mi atentado nunca fue tratado públicamente. Nunca las FARC se arrepintieron de lo que habían hecho en mayo del año 2012. Nunca han pedido perdón por la muerte de mis escoltas. Jamás. Porque la sentencia está viva, porque la sentencia está clara y porque ahora la van a cumplir, con la decisión del presidente Santos de entregarme en manos de los bandidos. Pero, presidente, le repito, ni me rindo ni me fugo. Digo con el marqués de Bradomín que ya viví lo suficiente. Por mi cabeza ha pasado el aliento de Satanás encendiendo todos los pecados. Por mi cabeza ha pasado el aliento del arcángel encendiendo todas las virtudes. He padecido todos los dolores, he gustado todas las alegrías, he apagado mi sed en todas las fuentes, he reposado mi cabeza en el polvo de todos los caminos. Ya ha sido suficiente. El tiempo que viene es tiempo de sobra, pero lo viviré plenamente, con la conciencia limpia y con el ánimo firme. No me acobardan, y aquí estaré hasta que otro periodista de la oposición sea asesinado en Colombia. Espero que mi sangre sea fecunda y que alguien tome la bandera y que Colombia tampoco se rinda y tampoco se declare en fuga ante estos bandidos que la quieren dominar.